de la mañana, don Antonio Espaillat, el presidente de RCC Media, José La Luz, Virgilio Félix, Eury Cabral, Pedro Jiménez, este servidor, Julio Martínez Pozo, que nos encontramos aquí, a todo el equipo que hace posible pues esta transmisión. Así es que buenos días a todos, a todas. Nosotros reseñando todo lo que ocurre aquí en Madrid, pero también muy pendiente de todo lo que ocurre en la República Dominicana. Hoy es un día muy especial para los dominicanos, muy especial, porque aunque nuestra independencia se proclamó el 27 de febrero de 1844, el documento fundamental de esa independencia se dio a conocer un día como hoy, el manifiesto de la separación, Dios, patria y libertad, pues explica las razones que tenían los habitantes de la parte oriental de la isla Hispaniola para proclamar su separación de Haití. Y entonces proclamamos un país dividido en 4 provincias, entonces que había decidido separarse de Haití, y el documento expone las razones que llevan pues a los dominicanos a tratar de operar como un país independiente, porque en términos culturales, éramos un país distinto al país que nos ocupó. Éramos un país distinto y entendíamos que teníamos que desarrollar esas diferencias, y a partir de ahí empezar a operar como nación. Entonces, ese manifiesto se publica el 16 de enero de 1844. Hoy ese manifiesto cumple 179 años. Cumple ese manifiesto. Entonces, por otra parte, yo sé que en el país la gente estuvo muy pendiente del concurso de Miss Universo, y que para los dominicanos, pues la reina ganadora de ese concurso fue Andreina Martínez, que muchos en principio la criticaron, pero después se enamoraron de las condiciones de esta participante y la asumieron como una participante que estaba a la altura para representar nuestro país. Y hubo mucha desilusión, hay protestas, porque se entiende que esa fue la ganadora de Miss Universo que tiene la República Dominicana después de Amelia Vega, 20 años que no alcanza esa corona. Entonces también tendremos algo de eso aquí en el programa en el día de hoy, porque hay gente que ha estado opinando sobre lo que ocurrió ahí, y algunas de ellas van a conversar con nosotros en el día de hoy. Unos datos que se publicaron, y con esto concluyo, porque sabemos que cuando estamos fuera del país no tenemos la posibilidad de agotar comentarios muy amplios, porque el sentido es que estos programas estén pues al servicio de nuestra comunidad, en este caso de los dominicanos
residentes aquí en Madrid que nos acompañarán durante el día de hoy. Hay una información que se publicó en nuestro país sobre la pobreza. Estamos hablando del último informe de la CEPAL sobre el tema de la pobreza en la República Dominicana. Según la CEPAL, en la República Dominicana, está habitada por más de 11 millones de personas. 11.5, 11.6, según la CEPAL, son los habitantes de el territorio de la República Dominicana. Y en ese territorio, de acuerdo con esos datos, pues hay unos 2.502.000 personas que viven en la pobreza. Y de esos 2.5 que viven en la pobreza, entonces hay 578.240 que viven en pobreza extrema. Los números han variado porque hemos enfrentado la pobreza extrema, pero la otra pobreza, la que no es extrema, la general, la pobreza general, esa de la que vivimos hablando a partir del siglo XV, cuando se habla ya del concepto de marginalidad. Ese concepto de marginalidad surge con las revoluciones industriales que convocan a muchas personas del campo a la ciudad. Entonces, esa población que se va acumulando en las ciudades y que no encuentra empleo, esa es la población a la que vamos a empezar a llamar como población marginada. Entonces, de esa población, de ese concepto de marginalidad, van a surgir otros conceptos y otras instituciones a partir de ese momento. A partir de ese momento, porque el concepto entonces de pobreza no era tan abierto como el que manejamos hoy. Hay muchas personas que se perciben pobres por el hecho de que tienen que trabajar para subsistir. Y todo el que tiene que trabajar para ganarse la vida, que si no trabaja, pues no puede pagar su casa, que no puede alimentarse, que no puede pagar el colegio de los hijos, se siente pobre. Pero ese no es el concepto de la pobreza. La pobreza se refiere, en principio se refería a la gente que vivía de la caridad, a la gente que vivía sin ingreso, a la gente que vivía de la solidaridad, que es un concepto que también empieza a surgir para entonces. Y bueno, con la aparición de la marginalidad, entonces el feudalismo cede por cosas que eran parte de sus atributos. Porque hasta entonces, hasta la aparición de la llamada marginalidad, que después le vamos a llevar pobreza, etcétera, el señor feudal ejercía la vigilancia. Pero con la aparición de la marginalidad, entonces la vigilancia va a aparecer designada a una nueva entidad, que es la entidad que se llama policía, que se extrae de la propia marginalidad, para que la marginalidad
vigilia la marginalidad, entonces se extrae esa institución que se llama policía. Todo eso va evolucionando a partir del siglo XV. Entonces, bueno, lo que está ocurriendo entre nosotros, conforme a este informe, es que si estamos hablando de la pobreza extrema, hubo una disminución, porque estaba en 5.6 y ahora está en 5.2. Pero la pobreza en sentido general se incrementó por lo menos en 0.7%. En sentido general, de acuerdo con este informe de la CEPAL. Ustedes saben que hay diferencias entre los organismos porque para algunos la pobreza es un concepto propiamente monetario, para otros el concepto tiene que implicar una serie de cosas. Por ejemplo, para el llamado índice de Gini, toma en cuenta otra cuestión, el acceso que tiene la gente a servicios de calidad. Entonces, no es solamente un tema de monetario, cuánto usted ingresa, es si hay la posibilidad de que sus hijos vayan a una escuela, es que si hay la posibilidad de usted demandar servicios médicos, etcétera. En todas esas cosas yo creo que en la República Dominicana hemos mejorado bastante. Y etimológicamente, ¿qué significa, qué dice la palabra pobreza? Porque es un concepto muy interesante, muy controversial, porque en realidad la humanidad nace de la escasez. O sea, sí. Cuando aparece la escasez es que empezamos a administrar recursos. Antes teníamos, lo determinaba el medio ambiente, donde era por fisiocracia, solamente lo que la tierra nos daba. Pero a partir de cuando se empieza a considerar el concepto de pobreza, cuando la escasez de los recursos humanos por el éxito que tuvimos dominando el entorno, empieza a haber menos disponibilidad de alimentos o de servicios, porque sí, yo creo que todos, en principio todos somos pobres, ¿no? O sea, en el siglo XVII, el rico y el pobre, si se le dañaba una muela, se le podría la boca, porque no había servicios de salud dental. O no todos andaban en caballo, o todos no tenían luz y tenían piso de tierra. No importa que fuera un rey o que fuera un empleado del rey. El criterio, perdón, Julio. O sea, los criterios que se determinan. El criterio fundamental para medir la pobreza que hace este informe que dice Julio es los niveles de ingreso para poder subsistir. Niveles de ingreso para poder subsistir. Claro. Es el parámetro fundamental, que lo llaman mucho la pobreza monetaria. Sí. Pero es el que. Entonces ya ese es un tipo de pobreza. Es un tipo de pobreza. Es el que se mide, o sea, lo que porque ya está clasificado. Es esa capacidad de personas para tener, por eso dicen gente que tiene ingresos de $1 mensual o anual o lo que fuese. Entonces mide los niveles de pobreza. Ese es el concepto. Aquí dice, situación pobreza, en la cual pobreza, palabra se deriva del adjetivo pobre con un sufijo de cualidades patrimoniales, del latín, itia, isia, etcétera. El adjetivo pobre viene del latín pauper, pauperismo, pobre, que produce poco, que produce poco, alguien que produce poco. Desde ahí que viene. Por eso te digo. Por ejemplo, la pobreza extrema es aquellos que no tienen capacidad de la canasta básica que se define. Entonces, si están por debajo de ahí... El primer quintil, que no llegan al primer quintil. O sea, es básicamente vinculado a elementos monetarios en función de resolver sus necesidades. Eso es lo que mide pobreza. Cuando se habla de pobreza general, es que están todavía con posibilidades alrededor de la canasta básica, pero cuando se habla de pobreza extrema, es lo que ni siquiera tienen capacidad de la canasta básica poderla adquirir. Pero ya el índice de Gini toma en cuenta otros factores. Más factores, toma en cuenta otros factores que me parecen más justos, ¿no? Porque es más el acceso a los servicios es importante y eso tiene un valor monetario, aunque la gente no lo perciba. No lo perciba de manera directamente. Es decir, que puede estar muy por encima de los ingresos que la gente cree tener en un momento determinado, pero el concepto
básicamente empieza a manejarse a partir del siglo XV, cuando estamos hablando de la marginalidad. Hay una cita en la Biblia que no sabemos si deriva de una traducción del arameo no exacta, porque ya Jesús habló de la pobreza. En esa traducción, eso parece un poquito extraño, pero Jesús habló de la pobreza en esa traducción. Fue en aquel momento cuando lo iban a ungir le iban a lavar los pies con un perfume de nardo, que Judas se opuso porque entendía que eso era un derroche. Con eso se la va a comer mucha gente. Jesús dijo, más o menos, según esa traducción del arameo, que tiene su poquito de discusión, pero según esa traducción, Jesús dijo que a los pobres los tendréis para siempre, pero que a mí solo me tendrán por un momento o por una coyuntura. Es decir, yo soy pasajero en la tierra, la pobreza no es pasajera en la tierra. Entonces, de acuerdo con eso, se habría sentenciado la pobreza como una condición insuperable. Gracias a Dios y gracias al propio Dios, sabemos que la pobreza no es una condición insuperable. Que la pobreza con políticas sociales se combate. La pobreza se combate con políticas sociales, y en nuestros países eso es lo que ha ido ocurriendo realmente. Yo digo que República Dominicana ya no es un país generalmente pobre, por los ingresos que tenemos, por lo que hemos mostrado en los últimos 30 años. Aquí ya nuestro presupuesto es de 1,5 billones de pesos. Allá en República Dominicana, si el dinero se gasta bien, con eficiencia, no debería haber dominicanos pobres, nada más tú distribuyendo ese presupuesto y ese PIB entre los 11 millones de personas que somos. Aquí hay un índice interesante en España. En España tampoco hay pobres, aquí no hay pobres. Hay un índice interesante que se llama PMS, que significa privación material severa. Oigan, ¿cómo es que mide aquí la vaina? Sí. Privación material severa. 3.8 millones de españoles estaban en el índice de privación material severa. ¿Qué significa eso? Que no podían comer carnes con pescado 3 veces por semana, o que si se producía una emergencia en la familia no tenían ahorros suficientes para enfrentarla. Oigan los indicadores, ya no se habla de que no tienen acceso a salud, a educación, y que no pueden irse de vacaciones una vez al año. Usted está escuchando aquí cómo aquí no hay pobre. O sea, ya aquí no hay pobre, ¿eh? Aquí no hay pobre. Aquí lo que hay es una privación severa de bienes materiales. Que si tú no puedes ir de vacaciones, que si tú no tienes ahorro, o que si tú no puedes comer carne y pescado 3 veces a la semana. En una franja. 3.8 millones, 3.8. No hay pobre. Bueno. Aquí no hay pobre. Sin embargo, aquí no hay pobre en España. En España, en Madrid. Pero que estamos. Yo iba a pelear también. Yo iba a su lío. Hasta yo iba a su lío. No, yo dije que aquí hay un índice que se llama PMS. Que ya no se ocupa, que ya no mide los indicadores básicos, que ya lo que mide son indicadores de progreso de calidad de vida. Bien, yo te lo compro. Oye, que si tú no puedes irte de vacaciones y tú no tienes ahorro para enfrentar una emergencia. Pero van apareciendo también ya otros problemas. Van apareciendo otros problemas. En España, el 17% de personas, hay un 17% de personas que eran personas adineradas, que hoy no hablamos de pobreza extrema, pero sí que tienen esas privaciones. Es decir, que su vida ha cambiado en cuanto a lo que era la tradición de personas adineradas. Pero hay otro problema, aparte del problema de las pensiones, y son problemas que están asociados unos con otros. Y ese problema también es un problema del mundo desarrollado en el día de hoy. Estamos hablando de 8.000 millones de personas. Fue un dominicano que puso esa cifra. Exactamente, estamos hablando de 8.000 millones de personas. Pero de esos 8.000 millones de personas, ya hay 2.000 millones
que andan por encima de los 60 años, 65 años, por ejemplo, edad promedio. Y esas personas entonces tienen otro inconveniente, que es el tema de la soledad. Por eso ya en Japón, ya en Corea del Sur, en España se está hablando de eso. Estamos hablando de el Ministerio de la Soledad, es decir, crear un ministerio. Qué nombre tan feo. Coño. Crear un ministerio. Tienen que ponerle un nombre más atractivo. Ministerio de la compañía. De la solidaridad debería ser. Ponga Ahí se va a Ministerio de la suicidar la Alegría. gente. Porque, bueno, porque ¿Y por qué la alegría? no es solidaridad lo que se Tú pone aspiras encima a de la compañía. No tú es- vas a aspirar, tú vas a nombrar una institución con estar un problema, nómbralo con la... estar en La- compañía, estamos hablando- estar en compañía es alegría. Estamos hablando del Sí, ministerio. claro, porque somos seres sociales, no podemos vivir Estamos solos. hablando del Ministerio de la Soledad. Ese Ministerio de la Soledad, ¿por qué? Porque esas personas, No, pero en realidad, Julio, hay un proyecto que se llame así. ministerio, De la sí, soledad. Eso No. eso no puede ser. No no puede solo, existir. no solo un proyecto, Allá en la sino Dominicana. ministerio dedicado a la administración del tema de la soledad, que se da por varias razones. Se da por el hecho de que la gente ya en el mundo desarrollado, el índice, digamos, de reproductivo ha disminuido. Y la calidad eso- y la esperanza de vida ha aumentado. Una de las causas de eso precisamente en Europa. El capitalismo, don Julio. el capitalismo va a Precisamente en resolver Europa. eso. El Aumentar. capitalismo va a Capitalismo y diseñar. libertad. El capitalismo va a diseñar marketing. Lo que pasa es que esta es la primera No, generación. lo está diseñando. El capitalismo va a diseñar marketing para solucionar ese problema. Lo está diseñando. Lo único que en muchos casos la aspiración es resolver eso con tecnología y bueno, pero lo está diseñando. Entonces, como tú tienes a una parte de la población envejecida Sí. y viviendo sola, pues eso es uno de los graves desafíos. Aparte de que lo que decía José, las expectativas de vida Son más altas. de 75 años se han disparado a 83. Por la eficiencia que hemos De tenido como 75 sociedad. se han disparado a 83. Y como esta es la primera generación, entonces está sufriendo la consecuencia. Pero ya la segunda y la tercera ya van a tener éxito. A pesar de que las máquinas, y ya no solo las máquinas, porque estamos hablando de máquinas pensantes, ¿no? Que ya ese es otro concepto. A pesar de que sustituyen una parte de la fuerza laboral, a pesar de eso, ¿Qué quiere decir la inteligencia artificial? sí, a pesar de que se sustituye una parte de la fuerza laboral, pues está el tema de que nadie está trabajando para mantener los fondos de pensiones. O Julio y la máquina. Bueno, la máquina, pero... Porque acuérdate que los fondos de pensiones lo que se nutren es de dinero. ¿Qué es lo que plantea Elon Musk? Sí. Que las máquinas paguen la seguridad social de la gente. pero hasta Porque ahora... las máquinas están produciendo Entonces dinero. ahí vamos a hacer pero- el efecto pila. que Pero dice hasta ahora... 11 baterías de consumo. Hasta ahora es insuficiente. Coño. Por ejemplo, España no sabe qué va a hacer con ese tema. España no sabe qué va a hacer con ese tema porque España tiene una buena parte de su población envejecida cobrando pensiones Y no tiene más- tiene una mano de obra sustituta. Exacto, sustituta que le vaya pague a dar, esa que pague esa pensión. pensión. Bueno, pero Y porque mira es un que lo que- proceso. Todavía que lo- España que lo que depende está- de la mano de pero obra de la que lo gente, que pero en el está- futuro no va a ser así. Que lo que están, Bueno, pero el problema es que inmediato, los que están sí. recibiendo sus No. pensiones van en coche con relación a los que están trabajando Claro, hoy, que no saben lo que va a claro. ocurrir mañana, porque no tienen quien venga detrás. Pero bueno, Pero son- eso son- es por la población envejecida, porque no hay... Al no hay- final, la población al joven, final, la población no, joven no, está en no, decadencia. Señores, es que ustedes tienen que ver lo que significa, por ejemplo, ChatGPT. El ChatGPT de OpenAI, de la compañía que fundó Elon, ese estúpido, después la abandonó. Es un asunto que va a sustituir prácticamente el 80% de los trabajos que ahora nosotros conocemos intelectuales y de oficina, no de blog ni de cortar madera.
pero los trabajos de cortar madera y de poner blog lo van a hacer los robots ordinarios. O sea, la inteligencia artificial se está desarrollando en varios sentidos paralelos al mismo tiempo. Yo hacía un programa la semana pasada para mi canal de YouTube donde yo le pido a una inteligencia artificial, señores, que me arme un proyecto de un auto detailing, que me haga el plan de marketing, que me ponga los mensajes para cada red social, que me diseñe una oferta de producto, que me busque el nombre, todo, y lo hace. Pero si tú le pides a una máquina de pegar block hindú y la programa, la máquina te pega 200, 300 bloques por jornada de trabajo y te lo pañeta y te mezcla los materiales. Y entonces hay un dron que prepara la tierra, que la siembra, que la moja, que la fertiliza y que la cosecha. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía nosotros no tenemos un contacto permanente con esas tecnologías porque son tecnologías de ruptura, de vanguardia. Pero cuando eso se normalice, busquen lo que significa ChatGPT para que ustedes vean de lo que yo, o Sintesia, por ejemplo, que acá agarra un avatar mío para que yo no tenga que venir a trabajar aquí si yo estoy enfermo y lo pone aquí, habla por mí. ¿Tú estás yendo a la vaina? Sí. Sintesia, tú agarras y me programa un avatar y viene Sintesia y se pone frente al bueno, y toma tus parámetros. Todo, mi voz y todo. Y va a trabajar. Entonces, eso es lo que viene. Y por eso yo digo. Él puede repetir una serie de cosas. Él hace lo que yo le diga, él va a hacer lo que yo le programe. Entonces, yo creo que debemos ver la sociedad con muchísimo optimismo, porque la sociedad que viene es maravillosa. Bueno, para ti. Es me lo encuentro triste. Es más maravillosa, me lo encuentro pero triste. La gente va a valer menos. Es maravillosa, pero hay muchos desafíos. Sí. Eso sí. Hay muchos una desafíos. Vida sin desafíos y sería todos esos desafíos, por el momento, lo que nos están dando son más gente sola en el mundo, más suicidio. Más suicidio. Bueno, en Japón hay un valle que se llama el Valle de los Suicidios. Entonces, ¿por qué? Hay muchas cosas para las que la gente no está encontrando respuesta y no las haya. Entonces se van incurriendo en unos vacíos ahí. Yo pienso que mientras uno tenga la posibilidad de comerse un buen plato de arroz y habichuela caliente en medio del frío, la vida sigue siendo. Y la alimentación inteligente se fue para el carajo hoy. Y la administración. La alimentación inteligente murió ahora mismo. Con Flores, llegó a Madrid y murió. Vamos a hacer una pausa y como dice recordar, Resident, señores, que nosotros estamos en Madrid, España. Que nosotros estamos aquí porque es la temporada de Fitur, la entrega número 43 de Fitur. Hoy estamos en el consulado de la República Dominicana en Madrid. Y cuando retornemos, vamos a conversar con el señor cónsul de República Dominicana. Porque ya aquí todo el mundo hizo su comentario. Tú sabes. Julio. Seguimos. Cambio fuera. Sol de la mañana, con el equipo de comunicadores